Después del reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, vimos edificios colapsando, construcciones con daños importantes y otras que permanecieron en pie. Pero hay una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué durante un mismo evento sísmico distintas estructuras pueden responder de manera diferentes? Para entenderlo, primero debemos recordar algo fundamental. Un sismo no simplemente empuja lateralmente un edificio. Lo que ocurre es que el terreno acelera, la cimentación se mueve junto con él y las masas de la estructura, debido a la inercia, tienden a conservar su estado de movimiento. Esa interacción genera desplazamientos relativos, fuerzas internas y deformaciones dentro del sistema estructural, pero cada edificio tiene sus propias características dinámicas. Una estructura baja y rígida tiende, en términos generales, a presentar periodos naturales más cortos y a vibrar más rápidamente, mientras que una estructura más flexible puede presentar periodos mayores y oscilar de manera más lenta. Por eso, dos edificios cercanos entre sí no necesariamente responden de la misma manera. Y el movimiento sísmico tampoco tiene una sola frecuencia, contiene energía distribuida en diferentes rangos de frecuencia. Por eso, la demanda que experimenta una estructura depende tanto del movimiento que realmente llega hasta su sitio como de las condiciones del terreno y de las propias características dinámicas del edificio. Herramientas como los espectros de respuesta nos permiten estudiar precisamente cómo estructuras con diferentes periodos pueden experimentar respuestas distintas ante un mismo movimiento del suelo. Pero la dinámica no lo explica todo. También importa muchísimo cómo está configurada la estructura. Por ejemplo, si existe un cambio brusco de rigidez entre niveles, las deformaciones pueden concentrarse en uno de ellos. Una planta baja, mucho más abierta o flexible que los niveles superiores, esa diferencia de rigidez puede producir una concentración importante de desplazamientos. También puede existir una respuesta torsional. La masa y la rigidez no están distribuidas de manera uniforme en planta. El edificio puede no solamente trasladarse lateralmente, sino también girar. Es decir, dos puntos del mismo edificio pueden experimentar desplazamientos diferentes durante el mismo movimiento. También debemos distinguir entre daño estructural y daño no estructural. Muros de relleno, fachadas, recubrimientos, plafones, instalaciones y otros elementos pueden presentar daños importantes durante un sismo sin que eso signifique automáticamente que el sistema estructural principal haya perdido su capacidad. Aquí aparece otro concepto fundamental del diseño sísmico, la ductilidad. En un sismo severo no buscamos solamente la resistencia, también queremos que la estructura tenga capacidad de deformarse de manera controlada y desarrollar comportamiento inelástico sin perder bruscamente su capacidad resistente. En otras palabras, no diseñamos una estructura para que nunca se mueva, buscamos que pueda responder adecuadamente ante ese movimiento y evitar mecanismos de falla frágiles. Buscamos que pueda responder adecuadamente ante ese movimiento y evitar mecanismos de falla frágiles. Ahora regresemos a las imágenes reales, pero con una diferencia. Ya tenemos algunas herramientas para observarlas con criterio. En imágenes como esta, sí podemos describir lo que observamos. Podemos identificar desprendimientos, daños visibles, pérdidas de material o zonas donde aparentemente se concentraron mayores deformaciones. También podemos formular preguntas. ¿Qué sistema estructural tenía la construcción? ¿Cómo estaba distribuida su rigidez? ¿Existían irregularidades? ¿Había modificaciones previas? ¿Qué características tenía el suelo? ¿Cuál fue el movimiento sísmico que realmente llegó hasta ese sitio? Pero únicamente viendo una fotografía o un video, no podemos afirmar que se trató de torsión, piso blando, mala calidad de los materiales o cualquier otro mecanismo especificado. Para llegar a una conclusión, necesitamos conocer los planos, materiales, detallados, cimentación, condiciones del suelo, antecedentes de la construcción, posibles modificaciones e inspeccionar directamente la estructura. Formular una hipótesis no es lo mismo que demostrarla. La observación es solamente el principio. Un ingeniero observa, después interpreta lo que está viendo, formula posibles hipótesis y finalmente busca evidencia que permita verificarlas. Planos, materiales, suelo, inspección, antecedentes, registros sísmicos y análisis forman parte de ese proceso. Y ese es probablemente el punto más importante. Observar no es diagnosticar.
Un ingeniero observa, interpreta, formula hipótesis y busca evidencia para verificarlas, porque una imagen puede mostrarnos síntomas, pero un diagnóstico estructural requiere ingeniería, criterio antes que memoria.